El día de hoy en la unidad 6 vamos a hablar sobre los estudios descriptivos y vamos a hablar un poco también del estudio de casos y controles, ¿no? Esa es parte de la agenda, ¿no? Eh, Entenderán, y lo hemos dicho constantes veces, que hay muchas clasificaciones, ¿no? Y todas en realidad son válidas, o la mayoría son válidas y son aceptadas en, en, en los grupos de investigación. Pero lo importante es conocer, que uno conozca todas para poder no perder información o no dejar de comprender cuando otro interlocutor habla, ¿no? Entonces, si bien es cierto, mezclamos los términos de tipos de estudio con diseño de estudio a libre albedrío y no está mal, eh, comentamos de que una forma muy precisa de clasificar a los estudios es a través del enfoque, el tipo, el nivel y el diseño, ¿no? El enfoque es cuando hablamos de cualitativo versus cuantitativo, ¿no? El tipo es cuando hablamos de básico y aplicado. Lo dijimos ya anteriormente, no vamos a repetirlo de forma muy breve. El nivel es cuando habla generalmente de esta parte de estudios exploratorios, estudios descriptivos, estudios correlacionales, o sea, que ven asociación solamente, y estudios explicativos, ¿no? Que ven que tratan de explicar causalidad, ¿no? Y el diseño, como comentamos, es quizá la palabra que mejor describe un tipo de estudio, ¿no? O sea, cuando hablamos de un tipo de estudio, de un estudio en específico, el diseño de un estudio en específico, generalmente con ese diseño vamos a entender si es experimental, si no lo es, si es analítico o descriptivo, ¿no? ¿Okay? O sea, cuando hablamos de un estudio caso-control, un diseño caso-control, vamos a entender que es observacional, vamos a entender que es analítico, vamos a entender que la visión es desde, vamos a escribirlo un poquito más preciso en adelante, pero vamos a entender que vamos a partir del outcome hacia atrás, ¿no? O del desenlace hacia los factores de riesgo. Entonces, cuando hablamos del diseño, cuando hablamos de un diseño de tipo ecológico de serie de tiempo, vamos a entender que se trata de un tipo de estudio en el cual el objeto de estudio no es un individuo, sino la población. Entonces, el mejor término es el diseño, ¿no? Pero, definitivamente, como digo, nosotros en el mundo de la investigación en salud utilizamos en forma general, ¿no? Todos lo hemos hecho, eh, tipo y diseño de estudio bajo el mismo concepto, ¿no? Y la idea es de que, insisto, eso no está mal, ¿no? Mientras tengamos más o menos claro de qué significa, ¿no? Una forma muy precisa de clasificarla está puesto acá, en donde partimos de cómo se clasifican los estudios desde la intervención del investigador. Y esto nos permite inclusive ver qué pruebas podríamos utilizar, o sea, casi nos define todo lo que vamos a hacer para poder realizar y completar el estudio, ¿no? Entonces, cuando se trata de un estudio, vamos a ver si hay control de la exposición. Si hay control, o sea, si hay control del investigador, va a pasar al grupo experimental. Y si no hay control, va a ser solamente observacional, ¿no? ¿Ok? Y si es observacional, vamos a tener los grupos analítico o descriptivo. Analítico cuando hay en realidad una búsqueda de asociación entre variables, ¿ok? Y aquí podemos dividirlo en transversal, si la observación es en un solo momento, tanto del desenlace como de la exposición. Por favor, verificar sus sonidos, por favor, sus audios. Eh, Casos y controles cuando en realidad se parte del desenlace, ¿no? O sea, cuando ya se elige enfermos o no enfermos, ¿no? Y se ve qué factores de riesgo intervinieron para producir esto. Hay otras modalidades, o sea, generalmente estamos hablando entonces de un estudio retrospectivo, pero existe el caso control añadido a una cohorte que es más o menos prospectivo, que lo iremos especificando un poco en adelante. Y la cohorte que parte de la exposición primero hacia el outcome, ¿no? O sea, el fundamental o el principal es el prospectivo. Vemos quién se expone, por ejemplo, a cigarrillos, quién no, y en el estudio a futuro vemos quién desarrolla cáncer del pulmón. Pero también podría ser de que viendo el estudio en historias clínicas podemos ver quién se expuso, quién no se expuso, y vemos el desenlace finalmente. Entonces, se trata de una corte histórica. Entonces, más que ser retrospectivo o prospectivo, lo que define estos tipos de estudio caso control, cohorte, es más bien cuál es el enfoque según si enfocamos el estudio al inicio viendo los factores de riesgo o si vemos el lado como desenlace. Y en el descriptivo en realidad no vamos a hacer ninguna asociación, sino más bien vamos a describir,
valores puntuales, ¿no? Estadísticos que finalmente vamos a extrapolar a los parámetros de la población que fue mencionado por mi compañero Augusto, ¿no? Entonces, en forma simple, porque el otro también gráfico podría ser un poco complejo, los estudios clínicos van a ser experimentales y observacionales, ¿no? Los experimentales tenemos los ensayos, y ya vamos a hablar sobre ellos porque también existen los experimentales, los cuasi experimentales y los preexperimentales, es otro tema. Y los observacionales vamos a tener a los transversales, caso control, cohorte, como estudios más característicos, ¿no? Y vamos a ver dónde entra la parte de descriptivos, ¿no? ¿Okay? Entonces, la clasificación de los diseños de estudio pueden ser diferentes, o sea, hablar siempre de estos temas generales es muy amplio porque va a depender de la intención que tenga el expositor, porque todas tienen sustento, ¿no? Por ejemplo, puede clasificarse según la asignación de su exposición, ¿no? Puede clasificarse según el número de mediciones, o longitudinal o transversal, según la temporalidad, según la unidad de análisis. En esta exposición va a ser importante porque si vamos a hacer estudios de población como unidad de estudio, van a ser estudios ecológicos. Y si hacemos estudios de individuos, van a ser estudios ya clínicos, entiéndanse, experimentales, observacionales, tanto descriptivos como analíticos, ¿no? Entonces, sobre los tipos de diseños, tenemos los estudios primarios, es otra clasificación, utilizamos fuentes primarias directamente, ¿no? Estudios descriptivos, los observacionales, que bueno, también vendrían a ser descriptivos, analíticos, ¿no? Observacionales descriptivos y observacionales analíticos, experimentales, donde se interviene, ¿no? En la exposición, y los secundarios, que son los que generalmente ya cogen ya o toman estudios estudios ya realizados o de bases ya tomadas, ¿no? Revisiones sistemáticas, metaanálisis, guías de práctica clínica, análisis económico, son estudios secundarios. Centrándonos entonces más en nuestro tema de qué estudios tenemos descriptivos, vamos a ver que los estudios descriptivos tenemos al reporte de caso o descripción de caso, a la serie de casos, y aquí vamos a tomarlo con pinzas estos dos últimos ítems. El estudio correlacional o ecológico, porque ya al hablar de correlacional estamos hablando de la asociación de dos variables, ¿no? Y el estudio de corte transversal. Entonces, pero sí, definitivamente, si queremos hablar de estudios descriptivos, vamos a hablar de estos 4 estudios, ¿ok? Entonces, a pesar de que después vamos a encontrar algunos peros en el estudio de corte transversal y en el estudio correlacional ecológico, estos 4 son los estudios típicos de estudios descriptivos. El reporte de caso, la serie de casos, el estudio ecológico, mejor que llamarlo correlacional en este punto si vamos a hablar de estudios descriptivos, y estudio transversal. Los analíticos son los estudios de caso control, cohortes, y aquí también se incluirían en realidad los estudios transversales analíticos, ¿no? Entonces, por ahí vamos a ver cómo se mezclan un poco los estudios. Y es lógico, porque en realidad va a depender finalmente del investigador cómo plantee sus objetivos, cómo quiera responder su pregunta de investigación, y puede haber mezclas, sino que esto es lo más general, ¿no? Y lo que va a orientar al investigador para plantear adecuadamente cómo va a buscar sus objetivos, y finalmente cómo va a ser la metodología, la parte estadística, para poder finalmente hacer inferencias, ¿no? O sea, hacer inferencias del pequeño grupo que tenemos, ¿no? En donde salen estadísticos, ¿no? O sea, la media de nuestra pequeña muestra, la división estándar de nuestra pequeña muestra, poder extrapolarlo a la población, ¿no? Cuando se hace un muestreo adecuado, ¿no? Entonces, los objetivos de investigación, bueno, hemos tenido un tema sobre ello, pero la idea es de que es poder, una investigación lo que quiere no es tanto hablar sobre nuestra muestra misma, ¿no? O sea, no queremos en realidad tanto explicar qué cosa ocurre en nuestra muestra. Nuestro deseo es poder explicar a la población que ésta representa, ¿no? A veces nuestra muestra llega a ser la población total, o sea, cuando queremos hablar de trabajadores del Instituto de Salud del Niño, obviamente nos va a interesar lo que ocurre en los trabajadores del Instituto de Salud del Niño. Ahí nuestra muestra puede representar a toda la población si incluimos a la mayoría, ¿no? Pero a lo que quiero llegar es que nuestros estudios generalmente parten del estudio de una muestra para inferir lo que puede ocurrir en la población o en el marco muestral. Y entonces puede permitirnos estimar parámetros como la talla, ¿no? A través de los estadísticos que es para la muestra y parámetros en la población, hasta probar hipótesis, ¿no? En donde vamos a comparar hipótesis 1, la hipótesis de investigación versus la hipótesis nula, por ejemplo, ¿no? Y la presencia de hipótesis alternativas
que también fue otro tema de investigación. Entonces, centrándonos en los estudios descriptivos propiamente dicho, recordemos, dijimos, son estos cuatro: descripción de reporte de caso, serie de casos, estudio ecológico y estudio transversal. Entonces, ¿qué cosa es un reporte de caso? Es la descripción detallada que realiza un investigador sobre experiencias de un paciente en particular, ¿no? Describe ampliamente el caso clínico, las características clínicas, los exámenes de laboratorio, lo que tenga sentido para el investigador querer presentar, ¿no? Generalmente se incluye el tratamiento manejado, ¿no? La evolución, y se toma porque es muy generalmente es porque eso se trata de algo, una rareza, algo muy poco frecuente. Pero tenemos ejemplos, por ejemplo, en el New England Journal of Medicine, en donde más bien se ponen casos muy clásicos, ¿no? O sea, en un caso clínico de colecistitis aguda, entonces te ponen un caso clínico típico en el cual el estudiante o el médico o el personal de salud que lo lea puede entender cómo es el enfoque diagnóstico, terapéutico y la evolución de un paciente típico con una evolución típica de la enfermedad. Entonces, puede tener dos objetivos, ¿no? Esta descripción típica, como hacen como a modo de docencia el New England Journal of Medicine, pero generalmente el reporte de caso trata sobre las rarezas, lo poco frecuente o lo que recién puede estar apareciendo, ¿no? Los primeros estudios de COVID fueron reportes de caso, ¿no? Entonces, en este tipo de estudio, ¿no? Identifica una enfermedad rara o una característica inusual de la enfermedad, ¿no? Es uno de los tipos más frecuentes de investigación. Se entenderán que es más frecuente porque obviamente es lo primero que llama la atención, son más sencillos también de elaborar, pero algo que hay que aclarar, ¿no? Si bien aquí y en realidad en gran parte del mundo diferencian reportes de caso de estudios, ¿no? De investigación, porque incluso los reportes de caso no tienen proyecto de investigación que hacer, básicamente. Sí es un tipo de estudio. O sea, si somos estrictos, es un tipo de estudio descriptivo, sino que es un tipo de estudio descriptivo de un solo caso, ¿no? ¿Ok? Es uno de los más frecuentes de publicación, ¿no? Y son útiles en el momento inicial de una enfermedad o en la descripción, ¿no? De un efecto adverso, ¿no? En farmacovigilancia, por ejemplo, es importante, ¿no? Cuando se produce una droga y la droga se vende al mercado en la fase 4 o de postmercadeo, lo que buscan son casos, ¿no? Casos y lo reportan. La utilidad: descripción de un cuadro clínico, descripción de enfermedades raras, descripción de efectos adversos raros, presentaciones inusuales, o, como dije, ¿no? Presentaciones muy clásicas, como lo hace el New England Journal of Medicine. Eso no deja de ser un reporte de caso. Es inusual, es cierto. Generalmente cuando uno habla de reporte de caso, habla de rarezas, ¿no? Útiles en el momento inicial de descripción de una enfermedad o de efecto adverso, ¿no? Y permite obtener frecuencias. Sí, puede ser que permita obtener frecuencias cuando se hace más que reporte de caso, de repente un reporte de serie de casos, ¿no? Pero es útil. Y las limitaciones es que definitivamente, como es la presentación de un caso, no se puede tomar como la verdad absoluta, no se va a poder extrapolar a la población. Más bien probablemente pueda tener muchos sesgos, ¿no? O tiene muchos sesgos de selección, de referencia. Son casos emblemáticos, entonces puede ser que la mayoría más bien evolucione diferente. Puede haber errores de medición, son los primeros casos normalmente. Tiene una metodología muy débil, pero definitivamente son interesantes, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿no? Un reporte de caso en este New England Journal of Medicine presentó el uso de propanolol para mejorar las hemangiomas severos en un infante, ¿no? Las disculpas del caso por mostrar imágenes con los ojos que pueden identificar al paciente, pero así se presentó en la publicación debido a que lo que se quería ver era la mejoría, ¿no? Tapar los ojos podría quitar la visualización. Como somos todos personal de salud, bueno, lo conservo, lo que estaba publicado, ¿no? Entonces veamos cómo al inicio tenían este hemangioma, el pequeño, ¿no? Y con el uso de propanolol, ¿no? Después de 6 meses, vemos cómo evolucionó, una franca mejoría, ¿no? Ahora, ¿esto es habitual? Probablemente sea poco habitual, ¿no? Pero ocurrió esto y quien lo vio decidió presentar como reporte caso, ¿no? Como lo es, ¿no? Un caso único de algo muy interesante, impactante, ¿no? Y se impacta, ¿no? Que es bien por el pequeño, ¿no? Ahora, ¿qué cosas son los reportes de casos? O mejor los llamamos series de casos, ¿no? Los reportes de casos
como su nombre dice, es el reporte de ya no solamente un caso, sino de varios casos, ¿no? Entonces, más de uno en todo caso, ¿no? E identifican igual cosas inusuales, enfermedades que recién están surgiendo, y no podemos restarle importancia, porque, por ejemplo, la asociación entre anticonceptivos y tromboembolismo venoso profundo, que ahora uno se fija como contraindicación relativa en pacientes en mujeres que utilizan terapia de reemplazo hormonal, salió de reportes de casos inicialmente, ¿no? Entonces, los reportes de serie de casos se usaron históricamente para identificar el comienzo de la presencia de una epidemia. Obviamente, aparecen los casos uno tras otro, inicialmente no se hace muestreo, se reportan los casos publicados, es un reporte de serie de casos, ¿no? Ni los reportes de casos ni las series pueden ser usadas para asociación estadística, no, aquí solamente estamos hablando de casos de datos que pueden ser relevantes, que pueden permitir surgir, generar hipótesis, que pueden orientar un poco el juicio clínico también, pero no se puede hacer asociación estadística ni ser la verdad absoluta, ¿no? Son trabajos iniciales, ¿no? Exploratorios generalmente. Ahora, en el mundo, cuando se habla de serie de casos, generalmente se habla de pacientes que se publican de 10 casos, ¿no? Alrededor de 10 casos. Es un trabajo descriptivo, como bien se comentó, no hay sistematización para la elaboración de estos reportes de casos, de esta serie de casos, pero sí hay recomendaciones para la redacción, tanto del reporte de casos como de la serie de casos. Y vamos a presentar la guía CARE, que es la que utilizamos nosotros en la subunidad de investigación y que lo utiliza también el Comité de Ética para evaluar. Ahora, punto importante en la clase es destacar un punto de corte que suele pasar con los investigadores que presentan series de casos. Aquí en el Instituto de Salud del Niño, el punto de corte para que se reporte como reporte de casos o reporte de caso, o sea, pertenece al mismo grupo, son 5 pacientes. O sea, hasta 5 pacientes como máximo se presenta como reporte de caso. O sea, directamente se ingresa la ficha de idea, después se informa, se hace el informe final y es el informe final reuniendo características de la guía CARE la que se presenta al comité ético. Pero de 5 casos en adelante ya se constituye un estudio de serie de casos para nuestra institución. Y por ende, ya tiene que presentarse, seguir todo el proceso de un proyecto de investigación más amplio. ¿Qué quiere decir? Que se tiene que presentar ficha de idea, una vez que se apruebe la ficha de idea se tiene que llegar a un proyecto de investigación y una vez que se ajusta el proyecto de investigación recién se hace el informe final, ¿no? Entonces, importante mencionar eso. ¿Ok? La utilidad de la serie de casos, obviamente, son pocos casos, de todas maneras no se puede hacer inferencias estadísticas, entonces detecta novedades, es un poco mejor, si queremos decirlo, en comparación de un reporte de caso único, ¿no? Pero van a escribir cuadros clínicos, ya podemos ver presentaciones de casos clínicos, de cuadros clínicos, porque van a haber varios casos presentados, puede generar hipótesis, como dije, pues sirve para farmacovigilancia definitivamente, porque en farmacovigilancia no se busca gran cantidad de casos, más bien se busca cada vez que se vende un producto nuevo a mercadeo, lo que se quiere es que no se tenga reacciones adversas, ¿no? Entonces, las reacciones adversas que se pueden encontrar, esperamos todos, y obviamente la empresa farmacéutica mucho más, que sean escasos, y lo que se reporte es como serie de casos, ¿no? Permite estudios que otros diseños de repente no se van a poder, no van a poder tener la posibilidad de hacerse. O sea, si son casos muy discretos, no son muy pocos, difícilmente se va a poder hacer otro tipo de estudio, ¿no? En lo que busquen asociación, por ejemplo, ¿no? Se da énfasis al aspecto narrativo, se describe mejor, se busca describir mejor la parte de cuadro clínico, la parte del enfoque clínico también, el enfoque diagnóstico, la parte del manejo, la evolución del manejo. Y tiene, como comenté, valor educativo fundamentalmente. Más que poder extrapolar y decir conductas, más que eso, ¿no? Las limitaciones, falta de capacidad de generalizar, no se puede generalizar. Limitación para establecer una relación causa-efecto definitivamente, ¿no? Son solamente una serie de casos que describen algo, ¿no? Se puede perder peligro en exceso de interpretación, o sea que estudios de mejor calidad en diseño afirmen otra cosa o lo nieguen, ¿no? Punto clásico, ¿no? El uso, por ejemplo, de algunos fármacos que se utilizaron en la pandemia, ¿no? El uso de ivermectina, por ejemplo, ¿no? Había en realidad series de casos que respaldaban el uso de ivermectina, ¿no?
Eh, es más, bueno, yo no llegué a presentar la serie de casos, pero les cuento rápidamente una anécdota, ¿no? Yo tenía en pandemia una casa de reposo con dos compañeros, ¿no? Y en ese momento, cuando comenzó la pandemia, bueno, obviamente todos eran ancianos con factores de riesgo cardiovasculares, con muchos riesgos, y bueno, yo sí decidí dar ivermectina. Eh, Mis compañeros un poco más rígidos a la parte de la metodología estadística decidieron que no. Y de los 15 pacientes que teníamos, coincidió de que los 5 pacientes que yo tenía, pues no tuvieron felizmente mayor consecuencias, complicaciones, y los 10 pacientes que manejaron mis compañeros sí tuvieron complicaciones. Eh, Uno podría sacar ahí la conclusión de que hay que dar ivermectina a los pacientes. Pero lo cierto es de que estudios ya de mayor calidad no, han demostrado que no ayudan. Puede haber de repente dentro del grupo alguien que tenga alguna controversia que pueda ser válida, pero la idea es de que el sustento estadístico, o mejor dicho, la evidencia no sustenta que haya beneficios del uso de ivermectina. Y particularmente, bueno, yo a partir de esa experiencia, yo usé en algún momento eh, ivermectina, y a mí tampoco me ayudó mucho. Entonces, conclusión, puede haber en realidad presentación de series de casos que van a ser anecdóticos, ilustrativos, pero no se puede generalizar, ¿no? Entonces, ¿y qué se utiliza para la presentación de reportes de casos o de guía o de series de casos? Para el instituto, cuando son casos menores de 5. Se utiliza la guía CARE, ¿no? La guía CARE, que tiene muchos puntos que ustedes ya lo van a revisar cuando les presentemos el PDF de la presente presentación. Pero la idea es de que sí hay cosas importantes que refrendar ahorita, ¿no? En esta guía CARE, ¿qué indica? De que el caso clínico, el reporte de caso tiene que incluir palabras clave, tiene que incluir un resumen que oriente, ¿no? Tiene que incluir, y esto es muy importante, consentimiento informado. Eso es muy importante para los que quieran presentar reportes de casos en la institución. Algo muy, muy seriamente evaluado por el comité de ética, ¿no? A veces se hacen reportes de casos, de casos antiguos en donde a veces hay dificultades para tener acceso a los familiares para poder reportar el caso o firmar consentimiento, pero en la medida, eso es lo que menos debería ocurrir. O sea, en la medida de lo posible, todo reporte de caso tiene que tener consentimiento informado. Punto muy importante que es evaluado aquí en nuestra institución. Ahora, hemos visto entonces reporte de casos, serie de casos, y lo que ahora quiero mencionar es los estudios de corte transversal, ¿no? ¿Qué es el estudio de corte transversal? Es un estudio descriptivo, observacional, no experimental. Bueno, eso sale de los cuadros que hemos presentado ya, en el cual se determina la frecuencia de la enfermedad o un rasgo de la población, todo en un solo momento. Es el punto característico de un estudio transversal, ¿no? ¿Cuál es el punto característico? El estudio es puntual, en un momento determinado, ¿no? En donde vemos, por ejemplo, aquí, ¿no? Y aquí, este gráfico en realidad no es de un estudio transversal descriptivo, ¿no? En un estudio transversal descriptivo vamos a ver incidencia de alguna enfermedad, por ejemplo, en un grupo determinado. Incidencia de COVID en personal administrativo del Instituto de Salud del Niño. Es un estudio transversal puntual. Es muy característico los cuestionarios, ¿ya? Los que hacen entrevistas, cuestionarios a una determinada población por algún motivo, son estudios transversales, ¿no? Pero lo que quiero que se entienda aquí con este gráfico también es que los estudios transversales también pueden ser o buscar asociación, o buscar, mejor dicho, alguna relación entre variables, ¿no? Por ejemplo, aquí en un determinado momento se ve enfermos expuestos con enfermos no expuestos y la relación que puedan tener entre sanos expuestos y sanos no expuestos, ¿no? No se puede ubicar temporalidad porque va a ser imposible definir si hubo exposición o no, no hay esta temporalidad que nos permita ver causa-efecto, pero sí podemos buscar asociaciones que se llama razón de prevalencia, ¿no? Por eso yo decía que los estudios descriptivos son reporte de casos, definitivamente, serie de casos, definitivamente, pero también de ahí vamos a mencionar algo. Transversales cuando se trata de un estudio descriptivo transversal, pero existen estudios analíticos transversales.
Y en los ecológicos también pasa lo mismo. Cuando queremos decir un estudio ecológico exploratorio, ya lo vamos a mencionar más adelante, pues se tratará de un estudio descriptivo, pero cuando se trata de un estudio ecológico correlacional en el cual busca una asociación entre una variable y otra, pues ya deja de ser descriptivo, ya pasa a ser analítico, ¿no? Entonces acá tenemos, por ejemplo, prevalencia y factores asociados a, a, a heridas en pezones en pacientes en el primer mes posparto, ¿no? Entonces ahí se ve la prevalencia y los factores asociados en un determinado punto. Entonces, es un estudio transversal. Aquí, por ejemplo, prevalencia de marcadores de hepatitis B en la sangre de niños de zona central de Túnez, bueno, aquí también hay en la Sierra Sur, por ejemplo, ¿no? Y entonces, prevalencias, ¿no? Nos permite, estudiamos en momentos puntuales y eso es un estudio transversal, ¿no? Entonces, las características de un estudio transversal, las mediciones se hacen en una ocasión, causa-efecto a la vez, se miden a la vez, ¿no? Se obtiene una muestra de la población y se mide la frecuencia de la enfermedad y la distribución de las variables, ¿no? Pero todo en un solo momento, ¿no? Se puede describir por lugar, tiempo y persona, ¿no? Se puede inferir asociaciones, pero dependiendo de la variable, pero definitivamente la causa-efecto no se puede hacer con esto, ¿no? Se puede inferir, pero no se puede determinar, ¿no? Recordemos, ¿no? que los estudios transversales nos permite, hacemos un muestreo que nos permite tener un estadístico, ¿no? Una muestra representativa que nos dé un estadístico para que a través de estadístico podamos obtener o inferir el parámetro de la población, ¿no? La utilidad de estos estudios es que todas las mediciones son hechas simultáneamente, o sea, son rápidas, ¿no? Se puede hacer muy fácilmente, ¿no? No hay un periodo de seguimiento, o sea, es muy rápido el estudio, ¿no? Generalmente es fácil de hacer, ¿no? Describe la distribución de patrones de enfermedad y la frecuencia de variables, y la evaluación de asociaciones puede ser posible con este diseño. Definitivamente sí. Ven algo muy importante que se llama razón de prevalencias, que al final es un tipo de riesgo relativo. O sea, uno puede definir quién tiene más riesgo para desarrollar la enfermedad a través de ese estudio, pero con razón de prevalencia, es un RP. No va a poder estar seguro si la exposición fue antes o después, es el único problema, ¿no? De causalidad inversa, ¿no? Esa es la deficiencia de los transversales. ¿Qué se obtiene con este tipo de estudios? Prevalencias, ¿no? Le permite al clínico inferir probabilidades, puede inferir, los estudios también dan OR, de ahí vamos a ver la diferencia entre RR y OR, brinda prevalencias relativas, ¿no? Razón de prevalencias, puede brindar odds radio, como dije, ¿no? Que es razón de chances, que es diferente a la razón de prevalencias, ¿no? O a la razón, al riesgo relativo que dan los cohortes y los ensayos clínicos. Las fortalezas de un estudio de corte transversal es que no es necesario un periodo de latencia, o sea, no, es imposible que haya un periodo de latencia, o sea, no vamos a ver una exposición y vamos a ver qué tanto demora para aparecer la enfermedad. Eso no sería un estudio de cortes, ¿no? Es económico, es rápido, no hay seguimiento, por lo tanto no existe pérdida de pacientes, porque a todos los que pueda abordar voy a obtener el resultado. Puede ser usado para seguir cadena de asociación de variables. Puede ser capaz también de asociar, de dar asociación, ¿no? ¿Ok? Mucho antes que un estudio de cortes. Y puede ser, o generalmente puede ser el inicio de un estudio de cortes. Y las debilidades de este tipo de diseño es que es difícil establecer inferencia causal, ¿no? No es útil para estudiar enfermedades raras, ¿ok? La razón de prevalencias no se va a poder predecir con este tipo de estudios, ¿no? No sirve para estudiar pronóstico, obviamente, porque no se ve seguimiento, ¿no? Rápidamente, ventajas eficientes para estudiar prevalencia, poco costoso, rápido, desventaja, no se puede estimar riesgo del evento, ¿no? Y puede dar posibilidad de causalidad reversa, ¿no? Entonces, aquí, en este gráfico, es lo que yo quería mostrarles. ¿Qué cosa es una razón de prevalencias, ¿no? Entonces, tenemos la prevalencia de asma en prematuros, ¿no? Entonces, el factor de riesgo, entre comillas, es prematuridad sí o no, presencia de asma sí o no, ¿no? Entonces, tenemos esta variable A, B, C, D, ¿no? Y entonces, la razón de prevalencia, ¿cuál sería? La razón de prevalencia sería la presencia de asma en prematuros, ¿no? Entre todos los prematuros, o sea, entre A más B, entre la presencia de asma en no prematuros, entre C
entre C más D. Entonces, esa es la razón de prevalencia. Un poco parecido a la razón al riesgo relativo, ¿no? Aquí lo que han sacado es la prevalencia de asma en general, ¿no? O sea, asma C entre toda la población, ¿no? En cambio, el OR, la razón de chances es la chance que tienen estos individuos de tener el asma versus no tenerla, ¿no? El cálculo es más complejo que esto y lo vamos a ver cuando hagamos el estudio de caso de control, pero finalmente cuando se hacen la operatividad de las ecuaciones, termina siendo A por D entre B por C, ¿no? O sea, un OR es A por D entre B por C y un RP sería A entre A más B sobre, o sea, la prevalencia de asma en prematuridad entre C entre C más D, la prevalencia en no prematuridad. Ese es un RP, muy parecido a otros riesgos relativos. Y entonces hemos hablado sobre reporte de casos, serie de casos, estudios transversales, que hemos dicho que pueden ser descriptivos y analíticos, obviamente, cuando se hace algún tipo de análisis. Y en el ecológico también dijimos lo mismo, que va a ocurrir este fenómeno, ¿no? Entonces, ¿qué es el estudio ecológico? Es un estudio exploratorio, generador de hipótesis, que examina la frecuencia de un daño de salud en un grupo. Entonces, el estudio es a nivel poblacional, ese es ecológico. Y los otros estudios son personales o biológicos, ¿no? que estudian a unos determinados individuos, ¿no? Hay algunos sustentos para estos estudios ecológicos. Primero, obviamente, la facilidad de poder hacerlos, pero también porque no necesariamente la salud poblacional es la suma de la salud o de los estudios de salud de cada individuo, ¿no? Porque hay factores que podrían, o sea, por ejemplo, la presencia de factores desconocidos dentro de una población determinada puede hacer de que el comportamiento o la aparición de una enfermedad sea un poco diferente a otro grupo cercano, ¿no? Por ejemplo, ver cómo es el COVID aquí en Lima, ciudad versus Lima, de la Sierra de Lima, podría haber algunos factores que podrían estar relacionados como población y que nosotros no conocemos. Y esto podría verse evidenciado en el estudio, ¿no? Entonces, ese podría ser un poco el sustento de por qué los estudios ecológicos son relevantes. Pero lo más relevante es porque son generadores de hipótesis, ¿sí? Entonces, hay un punto que queda vacío, ¿no? Entonces, en ecológicos que lo vamos a mencionar después. Pero que el estudio ecológico es más que un estudio descriptivo. Es más que un estudio descriptivo. O sea, está bien, el estudio ecológico se llama ecológico porque estudia a la población como sujeto de estudio. Pero existen otros tipos de estudios ecológicos que asocian variables. Entonces, ya no serían estudios descriptivos, sino serían estudios analíticos. ¿Ok? Lo mismo que ocurre con el transversal, que puede haber estudio analítico. El transversal puede ser descriptivo o analítico. Igual es en el ecológico, puede ser descriptivo y analítico. A diferencia del estudio del reporte de casos que netamente descriptivo. Y entonces, hablando del caso y control, el caso y control definitivamente no es un estudio descriptivo, es un estudio analítico. ¿Qué caracteriza al caso y control? ¿No? Se selecciona al sujeto en base a la enfermedad, ¿no? Tener o no la enfermedad, y se ve en forma retrospectiva qué factores de riesgo hubo, ¿no? Entonces se compara la exposición en el pasado de casos y controles, ¿no? Hay un punto que se dice, no permite estimar el riesgo de enfermar. Sí, definitivamente, muchos de los investigadores aquí presentes podrán insistir en esa parte, ¿no? ¿Puede permitir ver causalidad un caso y control? La respuesta es que con mucha dificultad, ¿no? Porque como se obtiene de todas maneras un caso y control, generalmente es retrospectivo, se ven historias clínicas, va a depender mucho también de la calidad de la información que se obtenga, se ve del efecto a la exposición, puede tener el mismo fenómeno que el estudio transversal, ¿no? Que puede haber causalidad reversa, o sea, que estamos pensando que algo es causal cuando en realidad puede ser consecuencia. Y entonces es difícil, y además que tiene otros sesgos, ¿no? De selección, de observación. Quienes enferman van a tener más notoriedad de los datos, ¿no? O incluso quienes enferman van a tener más notoriedad, quien los registra va a notar más información del que no está enfermo. Entonces, todo eso
hace que sea muy débil la posibilidad de que el caso y control explique causalidad. Pero lo cierto es de que también el estudio es longitudinal, o sea, los casos y controles ven un momento, obviamente, ya el desarrollo de la enfermedad y ven hacia atrás qué fue lo que ocurrió, a qué se expusieron. Entonces, al haber este seguimiento, podría esbozarse o interpretarse causalidad, ¿no? Hay situaciones que se han explicado solamente con casos y controles, ¿no? Entonces, decir determinada de forma categórica que casos y control no sirve para ver causalidad es también plausible de error, ¿no? O sea, sí, definitivamente es un estudio débil para expresar causalidad, pero hay estudios que han explicado, enfermedades que se han explicado por casos y controles. Pero lo cierto es de que el estudio caso y control no permite dar riesgos relativos. No, sus datos no son fuertes como para dar riesgos relativos. Lo que puede darnos es el OR o razón de chances, ¿ok? El riesgo de que ocurra la enfermedad versus el riesgo de no enfermar en el expuesto, entre el riesgo de enfermar sobre el riesgo de no enfermar en el no expuesto. Es un poco diferente. Entonces, el diseño de un estudio casos y controles, el inicio del estudio se ven los casos, se ven los controles, y se ve hacia atrás quiénes estuvieron expuestos y no expuestos, ¿no? Y lo que nos da es una razón de chances, ¿no? ¿Y qué cosa es una razón de chances? Un punto importante que tomar acá. Vamos a tenemos los casos y los controles, ¿no? Y tenemos finalmente los expuestos y los no expuestos. Entonces, igual, la misma tabla de 2x2 que mostramos en los estudios transversales de prevalencia, ¿no? Entonces tenemos a los expuestos, que son casos, a los no expuestos, que son casos, a los expuestos que no son casos y a los no casos que no son expuestos, ¿no? A, B, C y D, la clásica A, B, C, D, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si fuese un estudio de cohortes en el cual vemos la exposición a consumo de cigarrillos para el desarrollo de cáncer de pulmón, ¿no? Entonces, expuestos o no expuestos, y vemos finalmente, o en todo caso, enfisema, ¿no? que es más frecuente que cáncer de pulmón en los fumadores. Entonces, tenemos el estudio de cohorte que nos da riesgo relativo. El riesgo relativo es el riesgo que tiene el expuesto para convertirse en enfermo entre todos los expuestos, ¿no? A entre A más B. Justo lo que decía, muy parecido a la razón de prevalencias. Y esto entre el riesgo del no expuesto, ¿no? Entonces, el riesgo del no expuesto es C entre C más D. Eso es el riesgo relativo. Es el valor que queremos en realidad, ¿no? O sea, cuando hacemos estudios lo que queremos es el riesgo relativo. ¿Cuánto es el riesgo de enfermar aquel que le hacemos trasplante, ¿no? ¿no? O que aquel que recibe profilaxis sobre aquel que no recibe profilaxis, ¿no? ¿Cuál es el riesgo de tener alguna complicación nefrotóxica si utilizamos algún tipo de fármaco? Y entonces, lo que queremos es el riesgo relativo. El OR, en realidad, la razón de chances o el OR, en realidad no es lo que queremos, ¿no? Sino que es lo que nos da el estudio de casos y controles. ¿Y qué cosa es el OR? El OR es esto, miren, la relación entre de enfermar en el expuesto sobre la razón de no enfermar en el expuesto. O sea, A entre A más C, en el caso, digo, perdón, porque en el caso de control vemos casos, o sea, la razón de enfermar en el caso versus la razón de no enfermar en el mismo caso, ¿no? Entonces, A entre A más C, entre C y entre A más C. Yo sé que esta parte es un poco difícil, pero es importante. Y esto es sobre la chance de enfermar en el no caso, o mejor dicho, la chance de que no haya estado expuesto en el no caso versus de que haya estado expuesto en el no caso, perdón, B entre B más D, entre la chance de no haber estado expuesto en el no caso, ¿no? O sea, toda esta gran fórmula es en realidad el odds radio.
Ahora, claro, si eliminamos este, se elimina con este, se elimina con este, nos queda arriba A, entre C, entre B, entre D, y obviamente eso nos va a dar finalmente el AD entre B por C, que es el que decimos que es lo frecuente en riesgo relativo, en OR. Pero el OR sale de esto, de la chance que tienen los casos de haber tenido la enfermedad cuando estuvieron expuestos entre no haber estado expuestos. Y la chance que han tenido los no casos entre los que estuvieron expuestos y los no expuestos. O sea, ¿qué chance tengo de al haberme expuesto no ser un caso? ¿Qué chances tengo de haberme expuesto y ser un caso? Y definitivamente eso no es lo que buscamos. Lo que nosotros buscamos es un riesgo relativo, pero nos tenemos que conformar con el OR que nos da los casos y controles. Se va a entender quizá un poco mejor, y espero, con este ejemplo. Existe un ejemplo entre caso control, entre el uso de aspirina y el síndrome de Reye, que es un síndrome confusional cuando se utiliza aspirina en procesos virales en niños, ¿no? ¿Ok? Y entonces, una publicación antigua, ¿no? Y en donde, perdón. Una publicación antigua en la cual lo que decían es el uso de aspirina, ¿no? Sí o no, y el ser casos, síndrome de Reye versus controles, ¿no? Y entonces, los que usaron aspirina fueron, cuando buscamos los casos de síndrome de Reye, fueron 27, y los controles que tomamos fueron 140. De esos casos, 26 usaron aspirina y uno no, ¿no? Y de los controles, 53 usaron aspirina y 87 no. Y entonces, si calculamos el OR aquí, hacemos todo este cálculo enorme, finalmente se va a dividir entre la multiplicación 26 por 87, 53 por 1, y va a salir un OR de 42.7. ¿Pero qué significa ese 42.7? Es difícil de interpretar, ¿no? Más o menos sería la chance que tienen los pacientes que consumieron aspirina mientras estaban con un problema infeccioso viral de poder ser el caso, era de 42.7 versus aquel que no usó la aspirina. No sé si ustedes lo llegan a entender, ¿no? Más fácil sería un riesgo relativo, ¿no? El riesgo de que usó aspirina fue 20 sobre el riesgo que no usó aspirina para desarrollar síndrome de Reye. Pero eso no nos dice el caso y control. El caso y control nos dice un riesgo, una razón, un OR. Y aquí viene un punto de estas diapositivas un poco feas, pero el riesgo relativo, y este punto para mí es el más importante de toda la exposición en realidad, y que nos representa cuándo se usa o cuándo se hace un caso y control. El caso y control se tiene que usar cuando la enfermedad sea rara, ¿ok? ¿Por qué? Porque no solamente porque como es rara nos va a permitir tener la cantidad de casos, obviamente, ¿no? Imaginemos un cohorte que de una enfermedad rara, nos demoraría años, décadas, ¿no? Entonces, obviamente, en un estudio de enfermedad rara tiene que usarse caso y control. Pero no solamente es por la facilidad de investigación, es por la calidad del dato, ¿no? Entonces, y por ende, cuando es una enfermedad frecuente, se tiene que tomar con pinzas los casos y controles, ¿ok? Por lo siguiente, ¿ok? Miren, aquí tenemos un gráfico de lo que acabamos de hablar. 26 fueron expuestos con aspirina, uno no expuesto con aspirina de los que enfermaron, y los que no enfermaron, 53 fueron expuestos con aspirina y 87 que no. El OR es lo que vimos, 42.7. Pero si calculamos el riesgo relativo, que es 26 de 79, o sea, 26 enfermos de 79 expuestos versus un enfermo de 88 expuestos, el riesgo relativo es 28.9. Miren qué alejado está, ¿ok? En cambio, si simplemente aumentáramos el porcentaje de enfermos y de no enfermos, aquí yo he aumentado los enfermos en 10 cada uno, o sea, 10 veces, y para que no me salga un número muy grande, a los no enfermos le aumenté solamente el doble, ¿ok? Si se dan cuenta, la relación sigue siendo 42.7, o sea, el OR no cambia, pero la prevalencia de la enfermedad sí. O sea, la cantidad de enfermos en el estudio ya es significativamente mayor que acá, es 10 veces más. Y si vemos ahí, el riesgo relativo, si lo calculamos, 260 entre 366 y 10 entre 184, vemos cómo el riesgo relativo es 13. Entonces, a eso me refiero, ¿no? El OR es importante
cuando la enfermedad es poco frecuente, y en realidad lo que nos importa es qué tanto se acerca al RR, ¿no? ¿De qué me sirve saber de que la chance de los que consumieron aspirina fue 42.7 veces más que la chance de los que no consumieron aspirina de ser caso, si este es sumamente alejado del riesgo relativo? No me sirve de nada, o me sirve muy poco, ¿no? Y veamos este ejemplo. ¿Qué pasa si más bien aumentamos a los no expuestos? O sea, hacemos que la prevalencia de la enfermedad sea muy discreta. Entonces, multiplicamos por 10 más bien a los no expuestos. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que el OR sigue sin cambiar, porque no estamos alterando, en realidad se van a ir las decenas. Entonces, el OR sigue 142.7, pero miren, aquí la prevalencia, el riesgo relativo del que se expuso a aspirina fue lo siguiente: 26 entre 556 y 1 entre 871. Y fíjense, aquí el OR se aproxima al RR. Aquí sí, pues, obviamente me sirve, ¿no? Saber que el OR es 42.7, si bien es cierto, estamos hablando de la chance, pero a mí no me importa la chance. Lo que yo quiero es que tanto se acerca al riesgo relativo. Entonces, yo sé que el OR es 42.7, o sea que el que consumió aspirina tiene más chance de ser caso en 42.7 veces que aquel que no consumió aspirina, porque yo sé que eso significa que el que consume aspirina tiene 40 veces más riesgo de hacer síndrome de Reye que aquel que no. Entonces, en realidad, nosotros tenemos ORs porque nos acercan ORR, pero no por otra razón, ¿ok? Y entonces esa parte es importante que lo fijen. Cuando ustedes tengan estudios por hacer, tienen que ver la prevalencia de la enfermedad. Si la prevalencia de enfermedad es baja, se puede hacer un caso control. Si no, es inútil. Su OR no se va a aproximar al RR. El dato que obtengan no va a ser válido, ¿ok? ¿Y cuál es el punto de corte? Bueno, hay diferentes bibliografías, ¿no? La mayoría dice que el punto de corte es 10%, pero otros más insistentes es 5%. Y aquí verán que la enfermedad es más o menos del 5%. Y vean qué tanto se aproxima el OR del RR. Insisto, este quizás sea el punto más importante de la exposición para mí, porque es algo a mí también que me costó entender y aprender. Pero el OR nos es útil porque es la aproximación del RR. Pero esto ocurre solamente cuando la prevalencia de la enfermedad es baja. Si la prevalencia es alta, de nada sirve hacer los estudios con OR, casos y controles bonitos que podríamos hacer, porque el OR va a estar muy lejos del RR, no nos va a ser tan útil. De repente nos podría orientar en el tipo. Obviamente, pues, va a ser difícil que el OR sea totalmente inverso, ¿no? De que sea factor de riesgo y en realidad sea protector, ¿no? Pero va a ser muy alejado, ¿no? Como se puede ver al inicio, ¿no? Como se puede ver acá, ¿no? Cuando la prevalencia es muy alta, el OR se aleja demasiado. Y esto que aquí es un ejemplo, es algo ejemplificador, ¿no? O sea, en otros, en donde vamos a ver que el OR es 1.5, por ejemplo, ¿cómo saber si es el 1.5 en realidad es 1, ¿no? O sea, que no hay riesgo. Entonces, es importante ver la parte de la prevalencia para elegir el tipo de estudio, ¿okay? Entonces, aquí, por ejemplo, un caso y control asoció eh, eh, el tener tuberculosis con diabetes y consumo de vitamina D, ¿no? Entonces teníamos a los pacientes con tuberculosis y a los pacientes con controles, ¿no? Sin tuberculosis, y lo que vimos son sus características, ¿no? Ese es un caso y control. Las ventajas, ¿cuáles son? Nacen de los puestos, ¿no? Son eficientes para estudiar enfermedades raras, son eficientes para estudiar enfermedades largas. Obviamente, si son enfermedades de latencia larga, es mejor hacer un caso y control, ¿no? Pero vamos a tener cuidado, si es una latencia larga, prevalencia alta, aunque sería muy raro una patología así, sabemos de por sí de que el OR no va a ser tan cercano al RR, ¿no? Permite estudiar varias exposiciones a la vez, o sea, nosotros dividimos al enfermo y no enfermo y podemos desconocer qué exposiciones pudieron tener. Las exposiciones van a salir durante el estudio, ¿no? Y son poco costosos y más rápidos. Las desventajas es de que no se puede estimar el riesgo del evento, ¿no? O sea, no se puede un RR, se estima el OR, ¿no? Es susceptible a sesgo de selección. Las mismas desventajas que un estudio transversal. Sesgo de selección y sesgo de información, ¿no? O sea,
De hecho, los enfermos van a tener más recuerdos, ¿no? Y posibilidad de causalidad reversa, ¿no? Por eso es que muchos dicen que el estudio de caso y control es en realidad casi un estudio transversal, y no estarían lejos de ser cierto, ¿verdad? ¿No? O sea, el estudio de caso y control es un estudio de registro transversal, pero de enfoque longitudinal. Y el estudio transversal, propiamente dicho, es un estudio de registro transversal y de enfoque transversal. Es la gran diferencia. Pero el estudio de caso y control se obtiene en un solo momento. Reviso la historia clínica, lo reviso. Entonces, por ende, las mismas desventajas que tiene el estudio transversal lo va a tener el caso y control, ¿no? Y esta debilidad de poder explicar causalidad. Ahora, comenté que habían algunas contradicciones, lamentablemente, cuando uno trata de hablar de estos temas, ¿no? Y no son inválidas, ¿no? Entonces, ¿qué cosas suceden acá, por ejemplo? Hablábamos de que los estudios observacionales descriptivos tenemos a reporte de casos y serie de casos, ¿no? Pero también incluimos a los transversales y ecológicos, ¿no? En cambio, en esta clasificación a los analíticos incluye a los ecológicos y transversales. ¿Qué pasó? ¿Se equivocaron? No, sino que los transversales aquí, pues obviamente obtuvieron razón de prevalencias, ¿no? Y los ecológicos fueron de correlación, por ende son analíticos, ¿no? ¿Ok? Y estos son necesariamente así, descriptivos netos, y ahí está el dato, ¿no? ¿Qué son las series comparativas? Las series comparativas son estudios que también se hacen con frecuencia en nuestro país, por ejemplo, en el mundo médico, en el mundo de la salud. ¿Qué pasa? Tenemos una serie que se expone versus una serie que no se expone. Es un caso y control prácticamente, pero no hemos hecho el muestreo, no tenemos el número suficiente, y simplemente de nuestros 10 casos expuestos versus los 10 casos no expuestos, vemos algún tipo de características entre ellos o un tipo de análisis. Esos son series comparativas. Y entonces, ¿existen series de casos comparativas? Sí. Entonces, ¿el estudio de serie de casos es netamente descriptivo o no? Puede ser una serie analítica. ¿Ok? Entonces, no es lo frecuente, pero existe, ¿no? Entonces, son híbridos, ¿no? Eso, por ejemplo, acá, una serie comparativa en la cual vieron la intoxicación inducida, vieron qué características tenía aquel que se intoxicaba en forma inducida con aquel que se intoxicaba en forma no intencional. Y vieron si habían diferencias entre ellos, ¿no? Factores de riesgo. Y el último tema, que lo dejé para el final para tratar de no confundir, no sé si al final los confundí, es los estudios ecológicos. Los estudios ecológicos los estamos metiendo dentro de los estudios descriptivos, pero son estudios descriptivos, en realidad no lo son. Por eso se llaman estudios ecológicos y correlacionales. Los únicos estudios descriptivos ecológicos serían aquellos estudios exploratorios, en donde vemos a la población en conjunto, o sea, es lo que lo diferencia de un estudio individual, de individuos, digo, y vemos, por ejemplo, el porcentaje de fumadores, ¿no? Y entonces de una determinada población, ¿no? Y entonces un valor puntual, ¿no? Ese es un estudio ecológico exploratorio. Pero la mayor cantidad de estudios en realidad son correlación. Por eso es de que son estudios ecológicos sobre correlación. No nos ve causalidad, pero sí nos ve correlación, asociaciones entre variables. Entonces, este es un slide que mostraba, ¿no? Que ya había mostrado que el estudio ecológico ve en realidad al agregado, ¿no? Al grupo. Y entonces, un estudio ecológico que ve medidas poblacionales como factores de interés y ven medidas poblacionales como efectos, ¿no? Y eso es lo que lo caracteriza al estudio ecológico. Por ejemplo, el clásico estudio que también respaldó a la ivermectina, ¿no? Es conocido que en África se utiliza mucha ivermectina por la gran parasitosis que hay, ¿no? Pero cuando comenzaron inicialmente a aparecer los brotes de COVID-19, vieron que la incidencia de COVID-19 en la población africana era menor que en el resto del mundo. Y ellos asociaron que era el uso de la ivermectina en ese lugar los que lo protegía. Entonces, el porcentaje de uso de ivermectina sobre el porcentaje de incidencia o prevalencia del COVID, ¿no? Y eso es un estudio ecológico. Pero un estudio ecológico correlaciona dos variables, ¿no? Y es un estudio exploratorio también. O sea, el estudio ecológico generalmente es correlacional, ¿no? Y las medidas, bueno, son medidas agregadas, ¿no? Vamos a ver proporciones de observaciones, ¿no? Proporción de fumadores, ingreso familiar promedio, medidas ambientales. También podemos ver en estudios ecológicos, ¿no? Grado de contaminación en un lugar
y porcentaje de enfisema o de cáncer de pulmón, por ejemplo. Y medidas globales que difícilmente que no se pueden estudiar en individuos, tienen que hacerse también en estudios ecológicos, ¿no? Densidad poblacional, tipo de atención en salud, ¿no? Tal población se atiende solamente bajo el SIS, tal población, ¿no? En algunos lugares del Perú no hay acceso a atención privada, por ejemplo. Entonces, cosas así van a ser solamente poder ser evaluadas con estudios ecológicos. Y entonces, si queremos hablar de estudios ecológicos, tenemos estudios exploratorios de tendencias o serie de tiempo de múltiples grupos y mixtos. Y los únicos estudios que son descriptivos, por llamarlos de alguna forma ecológicos, son los exploratorios. Y solamente si vamos a ver cosas puntuales. Porque si vamos a ver correlación, por ejemplo, entre la ivermectina y el COVID, a pesar de ser un estudio exploratorio, es un estudio ya correlacional, o sea, ya no es un estudio descriptivo, ¿no? Ahora, los estudios múltiples, ¿qué son? Cuando buscan estas correlaciones, pero en diferentes países, ¿no? O sea, imaginemos que en África hay porcentajes diferentes de uso de ivermectina y ven ahí la prevalencia del COVID en diferentes sitios. Entonces, eso es un estudio ecológico de múltiples grupos, ¿no? Y es el clásico estudio de correlación, ¿no? Las correlaciones, bueno, eso es una parte estadística, ¿no? Cuando hay una correlación absoluta entre una variable y otra es 1, cuando hay una correlación totalmente inversa es -1, y el intervalo en donde se ponen la mayor parte de correlaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, este estudio es una correlación entre fumar, en Estados Unidos, entre fumar y el porcentaje de muerte por falla cardíaca derecha generada por hipertensión pulmonar. Y entonces ellos ven, aquí han correlacionado por cantidad de cigarrillos, ¿no? A cada uno de sus estados, ¿no? Entonces eso es un estudio ecológico, que ve una asociación en poblaciones, ¿no? ¿Qué son las series de tiempo como estudios ecológicos? Las series de tiempo es que ven una exposición y la ven en diferentes tiempos, ¿no? Es la misma exposición en verano, invierno, otoño o primavera, y entonces si quiero hacer un estudio de serie de tiempo voy a ver esto, ¿no? Este ejemplo, por ejemplo, ellos ven la asociación de la cantidad de contaminación con la muerte, por ejemplo, ¿no? En Londres, ¿no? Entonces ellos veían en el tiempo, a 5 años, a 10 años, a 15 años, vieron cuánta fue el porcentaje de fallecidos, ¿no? Y entonces ese es un estudio de serie de tiempo. Y los estudios múltiples serían la asociación entre serie de tiempo y de múltiples grupos, ¿no? Y ahí están explicados todos los estudios ecológicos. Entonces, conclusiones, bueno, los estudios observacionales, vamos a hablar todavía de otros estudios observacionales tipo caso y control, pero son los más comunes que se hacen, ¿no? Los descriptivos, fundamentalmente reporte casos, serie de casos, ¿no? Por su factibilidad, por el acceso a información, pero tienen alto contenido de riesgo, ¿no? Entonces, recapitulando, esta clase del día de hoy lo que vimos fue descriptivos, reporte de casos, serie de casos, y tomado con pinzas los estudios transversales que tenemos parte descriptiva, parte analítica, y los estudios ecológicos que también tenemos parte descriptiva y parte analítica. En realidad, el estudio ecológico en sí es un estudio que se clasifica más bien según la unidad de estudio. O sea, la gran diferencia con los otros tipos de estudios clínicos es que la unidad de análisis es la población. Porque si se dan cuenta, la diferenciación va a ser básicamente igual. O sea, va a tener estudios descriptivos, va a tener estudios analíticos, y si bien no están incluidos como estudios ecológicos propiamente dichos, existen los ensayos ecológicos, ¿no? Que no serían estudios ecológicos como esta clasificación, pero vendrían a ser algo parecido. O sea, le aplico a una población algo, ¿no? Fumigo en algún lugar y veo si eso repercute en su salud uno y en otro lugar no, es un estudio ecológico, y si yo controlo esa variable, va a ser un estudio experimental. Pero bueno, la idea es no confundirlos. Eso es otro grupo, va a estar explicado entre los ensayos, ¿no? Pero la conclusión que quiero que quede de esta parte es que los estudios descriptivos son básicamente 4, que en realidad se van a superponer muchos tipos de diseños de acuerdo al criterio del investigador, ¿no? Por eso es que es tan amplio y tan interesante la parte de metodología de investigación. Y lo que quiero, aparte del caso y control, que me parecía muy importante, es, por favor, el caso y control es válido cuando la enfermedad es rara, cuando la latencia de la enfermedad también es rara, ¿no? No hagamos caso y control cuando la prevalencia es alta. ¿Por qué? Porque va a ser relativamente inútil. Su OR nunca vamos a saber qué tanto se acercó al RR, ¿no?
entonces no nos va a ayudar tanto. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, les agradezco la atención. Bueno, quizá haya necesidad que revisen, ¿no?, esta parte. Eh, es un tema interesante en realidad, todo esto, principalmente, como digo, los casos y controles, ¿no? Y la idea es de que ahora vamos a pasar a los grupos.